tal, amigos? Sean bienvenidos a otro episodio de Metanoia Continua. Hoy tenemos un invitado especial. Es una persona a la que admiro mucho, la conozco y me conoce hace bastante tiempo. Ustedes también. Acompáñenme ahora a que lo conozcamos en otra faceta, en otra temporada. Con nosotros, Mateo Tintilay. Bienvenido, mi amigo. Solo. Vamos a estar ahí. Bienvenido al podcast. Gracias por aceptar la invitación. Estamos muy contentos de que esté con nosotros hoy. Muy bien, gracias, Alen. Bueno, como tú dijiste, ya llevamos años conociéndonos y, bueno, haciendo lo que nos gusta, así como vos te gusta la comunicación, que es ahora de estas formas como lo están haciendo, pero al final sigue siendo comunicación. Y cuando estuvimos más chicos, uno soñaba también con hacer, ¿no?, comunicación. Y creo que en su momento también había las formas de cómo hacer comunicación y al final llegamos y llevamos la vida haciendo comunicación. Tal cual. Me gustó cómo lo dijo en la parte final de toda una vida dedicado a la comunicación. Y parte de esto creo que, no sé si lo ha contado en alguna oportunidad, me gusta pensar que voy a ser el primero en preguntar ¿de dónde surge esta inclinación hacia los medios, hacia la comunicación? Sí, como todo nace, ¿no?, desde el talento, la vocación. Primero, gracias a Dios por todo lo que nos da, porque a través de Dios podemos descubrir el talento que te dio. Y ese talento uno puede descubrirlo un tanto más chico, más grande. Uh-huh. Al final terminas descubriendo cuál es tu talento. Y yo recuerdo que en su momento escuchaba uno radio, sí, y veía poca televisión, porque yo te hablo de la década de los 80, entonces era más la radio. En la casa de mi papá era más la radio. ¿En ese momento ya había frecuencia modulada y AM o solo AM era? Solo AM. Solo AM. Solo AM, no había frecuencia modulada. Por lo menos en Villazón no había FM. ¿Desde siempre en Villazón, Mateo? Desde siempre. Yo nací en Villazón. Vengo de una familia que vino desde Yunchara, que está cerca de Villazón. Es un municipio y hay una comunidad que se llama Quebrada Honda. De ahí es mi papá, mis abuelos, mis hermanos. Uh-huh. Y bueno, cuando ellos deciden venirse, mi papá, mi mamá, ya por la década de los 70, no recuerdo exactamente cuándo llegaron, pero ya entre ese momento que llegan, yo ya nací aquí. Bien. Nací en la calle Eliodoro Villazón. No nací en el hospital, yo nací en la mano de mi papá, porque él fue en ese momento el médico, quien recibe a su hijo, ¿no? Porque yo nací en la casa de mis papás. Okay. Claro, y él, como podríamos llamar ahora, él era un partero, dicen, ¿no? Sí. O sea que él atiende el nacimiento, el alumbramiento de un bebé. Entonces de ahí yo crezco, avanzo en la vida y escuchábamos radio, poca televisión, porque papá siempre decía, la televisión perjudica. ¿Para qué quieres televisión? Para quedarte sentado ahí para sentarte, para aplazarte. Dice, uh-huh, no hay televisión. No, y no hubo televisión. Yo que recuerdo en mi casa de niño, no tuvimos televisión. Hasta que yo tenía por lo menos, debe ser entre 14 y 15 años. No había. Recién, ¿no? Inclusive mi papá compró la televisión en blanco y negro. Uh-huh. Y algunos ya tenían hace tiempo la televisión a color. Y en la década de los 80 tampoco podías ver televisión, la cual ves hoy. Bueno, hoy es diferente. En ese momento es satelital, sí. ¿No? Ahora todo es por satelital, por internet más bien. Hoy es el streaming, ¿no? El streaming, y bueno, tienes en la mano tu celular y puedes ver lo que quieras. Sí. Entonces de ahí me empezó a gustar la radio de niño. Yo recuerdo de niño. ¿De qué programa se escuchaba o qué estilos más o menos se tenía en ese entonces para la radio? Porque me acuerdo para los 80, uh-huh, y 90, la década de los 2000, en esa época no estuve todavía, pero leyendo un poco, muchos nos cuentan de que la radio tenía ciertos requisitos inclusive, ¿no es cierto? Un estándar bastante alto. ¿Se acuerda de algún programa de ahí, de ese entonces? Me acuerdo de un programa ya de niño yendo para
Bueno, debe ser entre mis 8 a 10 y de 10 para adelante. Ya cuando estoy más grande, sí me acuerdo, había un programa que era Opina la Juventud. Y bueno, ese programa era para jóvenes, pero yo entre puberto estoy escuchando ese programa. Ujú. Habían dos radios, era la Radio Libertad, que era la radio de la alcaldía, y la Radio Villazón. Yo esas dos radios llegué a escuchar, porque en el transcurso del tiempo la Radio Villazón se llegó a cerrar, ¿no? Claro. De don Germán Coca Aguilar, que en paz descanse. Bueno, y su familia, pero que la familia no está dedicada a la comunicación. De hecho, no vamos a querer jalar, digamos, a nuestras generaciones a lo que nos gusta, porque somos personas únicas y diferentes. Tal cual. Me acuerdo de esos programas, me acuerdo del correo musical del aire que había en Radio Villazón, y ese era un programa para escuchar música conforme a lo que pedías. Sí. Y también saludabas. Yo no recuerdo haber ido a la radio, digamos, a dejar las cartitas que solían hacer, solo de niño escuchaba y nada más. Me puedo acordar de esos, me acordaba los programas de la mañana que hacían, bueno, varios, y que en otro tiempo lo tomamos también algunos nombres. Se escuchaba Opina la Juventud, y luego cuando hicimos radio, hicimos, ya no Opina la Juventud, hicimos Tiempo Joven, que era un programa con Elías, que le conoce a Elías Ticacara. Un saludo para Elías igual, que si llega a ver el episodio, lo estamos recordando, te estamos recordando. Claro, y además Elías tenía ese talento también, ¿no? Elías de escribir guiones y hacer las radionovelas, que seguramente... era un escritor y productor también. Claro, y en su momento producíamos, no como ahora puedes producir lo que hacemos ahora, ayudado con una computadora. Antes era todo rústico, ¿no? Sí. O sea, todos los efectos los poníamos nosotros. Ahora, en esa parte, antes de seguir con esta parte de la historia, me gustaría saber cuántos años tenían ya en ese entonces cuando empiezan Tiempo Joven, y de cómo se animan a dar el paso para estar detrás de un micrófono. Claro, yo de niño fui a Radio Libertad porque me gustaba. Y resulta que mi papá, don Marcelino Tintilay, bueno, va a la iglesia, siempre fuimos a la iglesia bautista. Entonces había un programa de madrugada que era como tipo 5:30, creo que era 5 de la mañana, pero temprano para ir, ¿no? Entonces Radio Libertad, como tú decías, tenía una cabina de operación, una cabina de locución, y tenía un auditorio, que actualmente sigue siendo la infraestructura tal cual estoy diciéndolo, solo que lo han modificado algunas cosas y lo han dado en funcionamiento con otras cuestiones que actualmente lo están haciendo. Estamos hablando de la infraestructura de Radio Libertad de la alcaldía. Claro. Entonces, como me gustaba la radio, digo, voy con mi papá, porque yo quiero ver cómo funciona la radio. Cómo es que llega la voz de la persona que habla a mi radio. Yo quiero ir. Entonces de niño, pues es que de niño a uno le cuesta levantarse, y yo me levantaba. Yo me acuerdo, me levantaba cada domingo solo por ir a ver cómo funcionaba la radio, cómo hacía el que ponía el disco, el que ponía la música, el que daba los micrófonos. Y había disco ya. Todavía no había cassette. No, todavía. Bueno, tal vez hubo, pero no. Sí. Porque las cintas que grababan la publicidad eran grandes. Esas cintas. Esas grabadoras de cinta, ¿no? Sí, todavía yo conocí, porque tuve la oportunidad después de ir a Radio Libertad, y eso tenía como una reliquia que lo guardaban. Entonces yo voy a la Radio Libertad, claro, la iglesia va, los hermanos van precisamente a hacer el programa en vivo. Es una reunión, pero en la radio, ¿no? Es como conocemos la reunión de la iglesia, pero en la radio. Se dirigen todo, pero en la radio. Entonces yo lo que hago es acercarme al lugar donde estaba el operador, porque había también otra división, otro vidrio en el auditorio, y yo solamente lo que hacía es ver qué hacía el operador. Bien. O sea, pegado en todo el programa para ver qué estaba haciendo el operador y descubrir cómo esa señal de ese lugar llegaba a mi radio. Claro, yo no entendía, solo veía, pero yo
en ese momento no sabía que había un transmisor, que había una antena, que había un cable, porque la AM no es igual que la FM, es muy diferente. Los transmisores son diferentes, las antenas son diferentes, inclusive la antena creo que va por la tierra, etc. Y solamente a descubrir eso, y de ahí como que me atrae, como tú me preguntabas, ¿de dónde nació? Desde que yo era niño. Yo recuerdo que cuando entraba de un lugar al lugar donde estaba la radio, porque mi papá siempre tenía prendida la radio para escuchar, informarse, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces yo escuchaba y se me quedó que también ya lo tengo grabado para no olvidarme. Decía, gusta más por su música, llega más por ser informativa, agrada más por ser entretenida, y ahí decía el nombre de la estación de la radio. ¿Cómo era el nombre de la estación? Radio Libertad. Radio Libertad. Oh. Amplitud modulada, 1360 kilosiglos. Todo eso yo me acuerdo. Entonces yo me acuerdo. Amplitud modulada, ¿no? Esa era amplitud modulada y decía, algún día. Y decía en mí, o sea, yo mismo me estoy diciendo, algún día voy a hablar en la radio. O sea, ese sueño nació desde que era niño. Uh-huh. Algún día. Y ese algún día llegó. Y ese algún día está hoy, porque ahora es otra forma de comunicación y seguimos aquí viviendo de esto que nos gusta hacer, sí. La comunicación. Qué tremendo. Eso fue dentro ese fue de los 80, sí, desde niño. Y algunas cosas que me dicen los compañeros cuando me ven, uh-huh. Siempre me decían Tinti, uh-huh. De Tintila y Tinti. Y algunos me dicen, cuando me ven, claro, ahora que puedes verlo a través de las transmisiones por internet, dice, Tinti, ¿te acuerdas que siempre te gustaba la radio? Y él está recordando de mi niñez. Claro. Yo algunas cosas no me acuerdo. Algunos me hacen recuerdo desde la escuela. ¿En qué escuela estudió, Mateo? Modesto Miste. Bien. Ahí estaba. Modesto Miste. Y yo tenía un acordeón que mi abuelo me regaló. Uh-huh. Y el músico acordeón también? Hago un poco de música. Le vamos a dar, hay instrumento por aquí, así que le vamos a dar para que toque. Y hacía un poco, pero el acordeón yo lo utilizaba como una consola. O sea, en mi juego ya yo estaba manejando la consola y simulaba tener el micrófono. Claro. Eso todo es parte de mi niñez. Eso está en mi recuerdo y en mi casa, en la casa donde nací. Entonces, la comunicación siempre estaba, como dicen, lo llevas en la sangre. Y ahí estaba, un día pensé, dije, algún día. Y cuando fuimos ya a los desfiles, entonces ahí ya empezamos a conocer a los locutores. En ese momento fungen como maestro de ceremonia, ¿no? Así es, y vos le veías, era pues como una eminencia verles a ellos dirigir y escuchar las voces que escuchabas vos en la radio. En la radio. Y ahí apareció Germán Flores Álvarez, que en paz descanse, otro locutor bueno de Radio Libertad, don Germán Coca Aguilar de Radio Villazón, porque eran los únicos que dirigían. Y por ahí uno que otro, pero los que más recuerdas, esas voces. Y esas voces estaban, digamos, calificadas, estaban con el visto bueno para que sean locutores. Y esa era la forma de cómo ya tenías un requisito, uh-huh. de hacerte la idea de que vos tenías que tener aptitud para entrar a la radio. Que eran como el modelo a seguir, digamos. El modelo a seguir. Entonces, antes íbamos, claro, todos íbamos al desfile, no como ahora. Creo que ahora solo van los quintos o los sextos en este caso, ¿no? También por la cantidad de estudiantes, ¿no? Mientras que antes íbamos todos a la escuela. Ajá. Digo, íbamos todos al desfile, todos los de la escuela. Uh-huh. Y ahí también, un día estando ahí abajo, dije, algún día voy a estar ahí arriba. O sea, todo llamaba por su mente y claro. Me dieron la oportunidad varias veces de dirigir los actos protocolares aquí en Villazón. Qué tremendo esto. Hay mucha historia
entre dos emisoras. ¿Solo eran esas dos emisoras las que se escuchaban o habían del otro lado, por ejemplo? En ese momento se Solo escuchaban esas. las dos, pero estaba también Radio Nacional, la Quiaca 560. AM también. AM 560. ¿Cómo ha crecido, no? Ha evolucionado igual la calidad del audio. Yo me acuerdo, bueno, de hecho hay algunas emisoras que todavía transmiten en AM y la calidad de audio de AM a FM es abismal, ¿no? Entre uno y otro la diferencia para que vayamos viendo entre amplitud modulada y frecuencia modulada. Hoy después, ya con el streaming, ya con el celular, con otro tipo de herramientas también, ¿no es cierto? Va cambiando. Se decía en un momento que la radio iba a desaparecer, ¿no? Pero ¿qué opinión tiene acerca de esto? Yo considero que hay una perspectiva de alguien que ha visto cómo ha iniciado, cómo ha evolucionado, cómo ha tenido su transición también la radio desde esas décadas hasta el día de hoy, ¿no? Sí, claro, uno pensaría que los medios tradicionales, la televisión y la radio, podrían quedar atrás después de la comunicación actual de cómo se está haciendo ahora. Yo creo que hay, las diferentes, en este caso políticas, digamos, ¿no? Que se los puede aplicar. Y una de ellas es fusionar la radio con lo actual que está pasando. Ahora decimos, ¿no? La radio multimedia, la que te da imagen, aunque aquí en Villazón no estamos haciendo al 100% esa multimedia. En otros países sí lo hacen, ¿no? O sea, estás hablando en la cabina, te están viendo, estás entrevistando y le estás viendo al entrevistado, vas a una canción y la canción se ve en video. Claro. ¿No es cierto? Eso sería la radio multimedia. Pero aquí, claro, lo llamamos multimedia solamente porque transmitimos un video, una entrevista nada más. Entonces, la radio va a seguir, según mi mirada, yo creo que va a seguir porque es un medio que logra acompañarte. No es como estamos haciendo ahora, que en este caso no solamente estás escuchando, sino estás viendo, que en algún momento te va a captar la atención y te quedas viendo. Entonces tendrías que estar libre en ese momento para ver algo. Mientras que la radio te acompaña mientras trabajas. Esa sería la ventaja de la radio. Entonces, con la fusión de la radio tradicional a lo que hoy existe, hay muchos que manejan en el TikTok, por ejemplo, para seguir haciendo radio. Entonces, esa fusión hace de que todavía la gente tenga presente de que hay un medio que se llama radio. Si bien para muchos que de repente ya no está su radio a perilla, está en su celular digitalmente, también pueden escucharlo ahora, ¿no? Que se transmite por internet. Entonces la radio ha ido sobreviviendo a todos los tipos de cambios que tuvo la comunicación, ¿no? Porque primero fue la radio y luego fue la televisión. Y cuando apareció la televisión dijeron, no, ahora la radio va a desaparecer porque la televisión es la que se ve y luego, bueno, era blanco y negro y luego en color, entonces va a atraer más. Sin embargo, la radio ha seguido, ha continuado, y creo que la radio le lleva la ventaja a la televisión porque la radio es en vivo, en el momento está ocurriendo y lo están transmitiendo. Mientras que en la televisión, si bien ahora lo pueden transmitir, aún así la gente no tiene el tiempo suficiente para ver el canal en su celular ahora, porque la televisión también ha saltado a eso lo que llamamos ahora las redes sociales. Los videos cortos, ¿no? Los videos cortos, eso, ¿no? Y seguimos, y la radio, yo creo que mientras esté fusionada ahora con los medios actuales, la radio va a continuar. Además, teniendo en cuenta de que si hay gente que sigue haciéndolo con pasión, con entrega, la radio va a vivir. Tal cual. Siempre va a haber una vocecita que uno dice, esto me va a acompañar, me va a hacer imaginar, porque es, creo, el medio o el concepto por excelencia para acompañar el día a día, ¿no? Lo cotidiano que nosotros podemos llegar a hacer, como trabajar, cocinar, ponernos a limpiar, ¿no? Claro. Siempre lo que hacemos, y necesitamos esa vocecita que nos acompañe, ¿no? Esa voz que te cuente cosas, que te cuente anécdotas o música que te lleve a recordar.
Y en esto hay mucho para conversar, así que amigos, hoy estamos con un guión bastante espontáneo, Sí. porque estamos muy contentos de charlar acerca de esto, de conversar. Y siguiendo el relato, la línea de relato de la historia, ¿no es cierto?, de la radio, me gustaría conocer el lado de Mateo cuando empieza a dedicarse a los medios de comunicación como tal. Ya hemos hablado de esta parte de dónde surge, ¿no es cierto?, la inclinación. Pero me gustaría llegar al momento en el que dice, esto es lo que me llama la atención y me voy a animar, porque del deseo, de la vocación, de la inclinación a la acción, hay un proceso, ¿no es cierto? Me gustaría conocer esa parte. Y fuera de micrófono habíamos comentado de que la personalidad como tal de Mateo en escuela y colegio no era tan quizás Tan expresivo o abierto. social, digamos, ¿no? Así es. Así es. Yo era tímido. Fui tímido en la escuela, fui tímido en el colegio, miren, hasta quizás llegando a lo que fue la promoción. Y antes que vaya a esto, a lo que voy a responder lo que me dice Ale, me estabas diciendo de cómo llegamos a ser el tiempo joven con Elías. Sí. Nos animamos cuando teníamos entre 20 a 21 a 22 años. Elías creo que es un año menor que yo. Entonces estábamos pero en la misma tanda y dijimos, hagamos ese programa. Al final necesitamos un programa que vaya dirigido a jóvenes, porque habíamos estructurado la radio, manejábamos la radio, bueno, a mí me gustaba, entonces yo voy y a Elías yo lo tengo, yo lo atraigo, ven a hacer radio. Ya empezamos a hacer programas informativos, luego el musical, pero faltaban otros, faltaban para jóvenes, faltaban para niños, lo que ahora en la radio ya pocos han dejado de apuntar a los niños, ¿no? Sí. Mientras que ahí teníamos el mundo infantil, no recuerdo exactamente cómo era el nombre del programa, pero era dedicado a los niños. Primero los niños, luego nosotros aparecíamos con la radio. En ese momento las consolas analógicas, el cassette, ya estaba el cassette, y ya estaba llegando el CD, ¿no? Ya no habían discos porque nosotros teníamos cassettes y venían los CDs también. Entonces ahí llegamos a hacer el programa y dijimos, tenemos que tener sectores dentro del programa, y para enseñar necesitamos hacer algo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo enseñamos? Porque tradicionalmente uno puede, yo estoy hablando de un programa que hacíamos dentro de una emisora para enseñar lo que la Biblia dice, pero aplicado en la radio, que es muy diferente a lo que puedes ir y escuchar en una iglesia, sino en la radio. Y esto aprendimos también de Donizetti Barrios, que vos te debes acordar. Me acuerdo. ¿No? Claro, Hombres de Valor, el Antivirus, y ahora El Sonido de la Vida. El Sonido de la Vida. Y colombiano muy crack. Sí, y era catedrático de comunicación, sí, ¿no? Sí. Y cuando fuimos con Elías, y esto ya fue después que nosotros ya habíamos hecho el programa, después, el año 2002, fuimos a Santa Cruz a participar del COICON, del Congreso Internacional de Comunicadores Cristianos. Wow. Entonces ahí escuchamos a Donizetti y hablaba del lenguaje de radio y el lenguaje de la iglesia, que es muy diferente. Y él decía, no es lo mismo estar en la iglesia y estar en la radio. Entonces tienes que separar el lenguaje. Y nosotros en nuestro conocimiento, digamos, básico, yendo para atrás, porque después escuchamos eso, nosotros dijimos, sí, aquí tenemos que hacer diferente. Y por eso habíamos tomado la radionovela que escribía Elías, ¿no? Basado a una parte de la Biblia, entonces él lo escribía. ¿Hacían diálogos como representando claro, okay, todos los diálogos de las historias? Teníamos actores, varones y mujeres, porque manejábamos también los chicos de la misma iglesia, digamos, de los centros de jóvenes. Entonces, traíamos 4 o 5 jóvenes y grabábamos en cassette. Esta radio estaba ubicada en el mercado... en calle Tupiza. Mercado Tintilay. Era el mercado Tintilay, sí. En la planta alta, ¿no es cierto? Así es, y desapareció con el incendio.
Yo me acuerdo que estuve en ese incendio con mi baldecito. Y Ya. chiqui, pero con Pero mi estabas baldecito. ahí, Sí, estaba solidario. ahí. Sí, sí. Qué bien. Y bueno, ahí hicimos las radionovelas y El Tiempo Joven, buscando la forma de comunicarle a los jóvenes de que había otra forma de vivir y vivir mejor. Porque nosotros habíamos crecido, yo particularmente crecí dentro de la iglesia, crecí en los jóvenes, etcétera, ¿no? Y por eso nos gustaba la comunicación y teníamos que aplicarlo también, esta comunicación, para comunicar otra forma de vida. Claro. Y eso hicimos con Elías. Entonces, cuando grababas, vos no podías ponerlo después los efectos. O sea, vos que tenías que ponerlo al momento. Y al momento era utilizar los teléfonos tradicionales. Si decía el guión una llamada telefónica, automáticamente teníamos que hacer sonar el teléfono. Tiene que sonar el teléfono. Claro, y la llamada Ajá. era igual, en vivo. O sea, teníamos un teléfono inalámbrico que se podía comunicar con su base, digamos, el teléfono, y hacíamos el efecto con ese teléfono. Y era un teléfono Aiwa, si no me equivoco. Entonces, todo hacíamos en el momento. Se abre la puerta, entonces teníamos que abrir la puerta y se cerraba. ¡Pum! Entonces, todos los efectos lo hacíamos ahí al momento. Y bueno, estas novelas, que no fueron muchas, pero tampoco han sido pocas, lo habíamos grabado en cassettes, pero que lamentablemente desapareció con el incendio. Sí. Y Elías tenía varios guiones que había escrito y que lo habíamos puesto precisamente en audio. Eso fue una experiencia para hacer un programa, una radionovela, sin tener los efectos. Nosotros estábamos haciendo las radionovelas muy creativo, grabadas en vivo, muy artesanal, sí. Muy de estudio para experimentar, ¿no? No lo diría como arcaico, pero sí. Entonces, Ale, en esa parte de la vida ha sido interesante también, porque ha sido para aprender, claro, y para valorar lo que en su momento se tiene. Por eso es que en alguna vez seguramente habrás escuchado, y yo también escuché, tienes que empezar con lo que tienes. No puedes empezar cuando quieres tenerlo todo. Sí. No, tienes que empezar con lo que tienes. Y creo que en ese momento habíamos empezado con lo que teníamos. Teníamos una consola, teníamos un deck, teníamos los micrófonos y hasta ahí. No teníamos computadora. Y el tiempo pues nos ha dado otras oportunidades. Y en esas otras oportunidades, pero también de jóvenes, pasamos a los jóvenes adultos, que ya tus responsabilidades son otras, entonces ya defines trabajar. Uh-huh. Y trabajas para tener un salario, etcétera, ¿no? Entonces ya poco habíamos dedicado a lo que nos gustaba, que no tenía el fin lucrativo, sino que tenía el fin de enseñar a través de lo que hacíamos, nada más. Bien. Bueno, eso ha sido la parte, digamos, de aprender y de empezar con lo que teníamos. ¿Empezó también con periodismo deportivo? También hice un poco de lo deportivo porque me gustaba. Ajá. Entonces ahora en camino a querer trabajar. Uh-huh. En la escuela, bueno, poco visible, en el colegio poco visible. En el último año, me acuerdo, estando en la promoción, me dan la oportunidad de dirigir el acto o la hora cívica, que yo quería ser el maestro de ceremonia, pero no sabía cómo decirlo. Uh-huh. Y bueno, los maestros tampoco estaban tanto apuntando a que este talento que él tenía era de comunicar. Y no había, porque en su momento, vos sabes que también la gente o los maestros apuntan a que si es el deporte, en cualquier disciplina lo rescatamos. Sí. En las otras áreas o en los otros talentos como que pasas desapercibido. Entonces me da la oportunidad de estar en el último año y justo cuando quiero mostrarme, digamos, no había micrófono. No había micrófono, entonces tienes que hacerlo a capela. Y gritando y como se podía, lo hicimos. Ese año, porque me gustaba, me puse de maestro de ceremonia, pero no había micrófono. ¿En qué fecha era la hora cívica? ¿Para qué acto? Eso fue más o menos, debió ser, nos tocaba la hora cívica. Esto debió ser para el día del maestro, algo tuvo que ser, pero no estaban, para ser día de la madre tendría que haber estado las mamás, para ser el día del padre los papás.
Debió ser un acto entre por el Día de la Patria, algo por ahí. Algo por ahí. Sí, y ahí nos mandan digamos, a dirigir, pero no había el micrófono. Pasa el tiempo y claro, en ese año la profesora María del Carmen Rentería, Un saludo para la profe. saludos para la profe, me descubre. Y hubieron otros maestros que también me descubren, porque yo tenía el otro lado, digamos, de imitar, de hacer voces. Entonces ya se escuchaba Confidencias de Panamericana, ¿no? Entonces ahí había gente que se dedicaba a imitar y me nace ese interés de imitar a Jaime Pazamora, a Hugo Banzer, bueno, los que podía imitar. Gonzalo Sánchez de Lozada. También estaba, pero Víctor Paz y todos los demás Ajá. estaban en Confidencias, pero yo sí recuerdo, imitaba a Jaime Pazamora, imitaba a Hugo Banzer Suárez y me escuchan. Y los chicos del colegio dicen, profe, y esto estoy contando, entre segundo de secundaria a cuarto de secundaria me descubren de que yo sí hacía las voces. Entonces, al enterarse, el profe de educación física, Walter Lozano, su hermano Marco Lozano, Walter Lozano, me dice, Mateo, no me dice Mateo, Tintilay, venga, dice, usted va a hablar a mi lado y quiero que hable como Banzer. Toda la clase va a hablar como Banzer, aquí siéntese a mi lado. ¿Qué voy a hablar? Yo no sé qué voy a decir. Bueno, y aún así empezaba a dar, digamos, de mi talento, porque es un talento, entonces hacerle escuchar y en el transcurrir de los años la profe María del Carmen dice, él tiene talento. Luego, entre el año 87 al 89, me lleva mi cuñado, Rolando Clavijo, me lleva a la radio y habíamos escuchado por primera vez la FM. Ahí sí llegó la radio FM a Villazón. No puedo precisar los años, debió ser entre el 88, 89, 80, entre esos 3 años, 87, 88, 89, cuando hay la radio en FM. ¿Y quién lo trae? Lo trae José Luis Medrano, un profesor que llega de Potosí, trae la primera FM en Villazón. Y esa radio era la que tenía mayor potencia. Claro que posteriormente sacaron otras FMs, pero con poca potencia. Luego de otros años recién aparece Radio Melodía, que era de Beto Rivera, de Humberto Rivera, que vive en la calle Colón. Mientras que la primera FM funciona en la calle Tarija, entre casi esquina Colón de la Policía, aproximadamente a una media cuadra. Ahí funciona. Bien. Y mi cuñado me lleva, porque él hacía un programa, se llamaba El Encuentro con Jesús. Era un programa que él lo había comprado. Entonces él me dice, vamos a la radio, ¿te gusta la radio? Vamos a la radio. Y empecé a hacer mis primeras lecturas en ese año. Claro que en ese momento tenías la voz que estaba cambiando entre lo puberto a lo adolescente. Eso. Como la voz del gallo Claudio. Claro. Digo, el gallo Claudio. Entonces, esa voz, y escucho y era el tiempo de cambio de voz. Entonces, al terminar el programa, le dice al profesor, mi cuñado, niño, no tan niño, puberto, adolescente ya grande, dice, quiere estar en la radio, le gusta la radio. Y el profe me dice, bueno, ¿te gusta? Sí, me gusta. Mañana ven, mañana vamos a hacer una prueba, me dice. Era domingo y el otro día lunes. Ese fue un primer contacto con el dueño. Yo al otro día voy y yo iba al colegio de tarde, porque estábamos en el intermedio, ¿no? Ahora lo que podría ser sexto o séptimo. Entonces yo voy y me da la bienvenida. Yo fui después del colegio incluso, porque yo pasaba clase hasta 5:30 de la tarde y no estaba lejos. El colegio 9 de abril a la calle Tarija, no está muy lejos. Me voy de pasada porque él me dijo, ya ven. Y me da una hoja, me dice, Mateo va a leer. Y me hace leer en vivo, no me estaba grabando, nada en vivo, lea. Ahí nomás. Y todas mis palabras agarro y empecé a tartamudear porque, claro, previo me había hecho leer.
pero después al aire ya era otra Lo cosa. mandaron en Ya estaba como a Porky, digo. Y Ese es todo, eso amigos. es todo, amigos. Y ahí me da la oportunidad el profe José Luis Medrano y me dice, tienes talento, tienes talento. Vamos a empezar. ¿Quieres ser operador de la radio? Me dice. Sí, profe, quiero ser. La idea era empezar, estar en la radio, esa era mi idea. Bueno, dice, yo necesito operador a partir de las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Y bueno, yo digo, sí, yo quiero venir. Entonces era todavía con discos, ¿no? Wow. Y su consola parecida a Radio Libertad con unas perillas grandes. Sí. Así era su consola del profe. Su transmisor no debió ser más de 50 o tal vez llegando a 100, pero al llegar a 100 ya era grande, 100 watts. Ahora 100 watts no es nada, porque todas las radios trabajan arriba de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Antes era suficiente para Villazón. Y su radio tenía solamente 2 antenas, 2 dipolos, como dicen, ¿no? Ahora tienen 4, tienen 6, hasta 8. Sí. Entonces yo voy de operador y me dice el profe, un día dice, Mateo, no quiero solo música, tienes que hablar. O sea, la radio, y claro, de ahí yo dije lo que dijo el profe, la radio sin locutor no es radio y sin música tampoco. Así que, señor, usted va a hablar y va a poner música. Le lanzaron el desafío ahí. Sí, me dijo. Entonces, pero ahora yo dentro de mí decía, ¿ahora qué digo? Entonces el profe me da la libertad, usted tiene que hablar. Tiene que diga la hora, diga la música, diga algo. El clima, lo que vea. No había ni el clima, ahora tienes todo, ¿no? Ahora tenemos, sí. Claro, en ese momento no había de dónde vas a... Está medio fresco, muchachos, ¿no? Y entonces empecé diciendo, como era las 7 de la noche, 20 minutos, la buena música en esta noche. Esto es una buena compañía. Claro. Sigue con la radio. Concierto 97.1. Eso fue lo que repetía de lunes al viernes. ¿Era el único diálogo que tenía? ¿O el único monólogo que tenía en ese momento? Lo único que podía hacer es buena música, y por ahí cuando salía en la calle y algunos ya más grandes, o sea, amigos, los mismos amigos de la iglesia decían, bien, Mateito, lo único que sabes decir es la hora. Era el reloj en vivo. Era el reloj en vivo. Entonces así empezamos con la radio y era la primera FM en Villazón, y eso no hay duda que fue la primera FM. Entonces yo cuando ya llego al colegio 9 de abril, en su nivel medio, la profe de inglés, que no me acuerdo cómo era su nombre, ya me pone de ejemplo. Dice, bien. Póngase de pie. Me decía, Mateito, póngase de pie. Y a todos, ¿no? Yo puesto de pie y dice, así deben ser, como Mateito. Se dan la vuelta, ¿quién es Mateito? Mateito era un flaco que tenía todavía cierta timidez. ¿Quién me va a preguntar? ¿Quién me va a decir la profe ahora? Y ella me estaba presentando. Así como Mateito deben ser. Habla en la radio, Mateito. Ese es el ejemplo, Mateito. Lo pusieron de ejemplo. De ejemplo, y ya descubrieron que era locutor de radio. Aún así, por ustedes, ese año estamos yendo en la mañana al colegio, porque luego fuimos de tarde, porque lo demolieron el colegio y construyeron el colegio 9 de abril, que es actual. Entonces esos pasos de la radio me hacía ver de que sí, yo me estaba inclinando y elegí y dije, voy a estudiar comunicación social. Me fui a la UMSA de La Paz, no terminé la carrera, y ese es otro error que hice, porque yo debía hacer de mi gusto la profesión y mi título. Aunque yo digo ahora, yo soy profesional, porque al final yo vivo de esto. Claro. Y soy profesional. Y este es otro, el mate con Mateo. El mate con Mateo. Justo a eso vamos a ir. El mate con Mateo. Bueno, es otra parte. Pero no sabía mucho del fútbol. No sabía tanto del deporte. No era también tan inclinado al deporte. Ahora, ¿por qué yo voy a hacer el programa deportivo? Y esto ya va en la parte donde yo ya empiezo a trabajar en la radio, que fue en el año... ¿En qué año es? 2004. ¿Con Fides? Con Fides, ¿no? ¿Recién se estaba abriendo en ese momento o ya había...? En agosto yo vi que esta radio se estaba armando.
Entonces ahí funcionaba la radio de la familia Antelo, de Jesús Manuel Antelo, su esposa Marta Hurtado. Tenían la FM Millennium, la radio Millennium, y tenían la torre. Entonces en ese año 2004, hacia atrás, ya habíamos hecho los programas. Sí. Hicimos el programa Voces y Protagonistas, que actualmente lo estamos haciendo. Hicimos el Sur Deportivo, que lo había hecho René Santos Lima, porque ahí estaba el grupo de Elías Ticacala, Mateo y René Santos Lima. Él era el relator. El relator, locutor de Radio Libertad, que le conocimos porque él asistía a la iglesia que está en Villa Florida, la iglesia, ¿cómo se llama? Pues bueno, se me fue, pero está en la María Luisa Cabrera, bien, yendo para la Avenida Bolívar, que actualmente sigue ahí. Entonces él iba ahí. Entonces rescatamos gente que estaba vinculada también a lo que era, en este caso, gente de la iglesia. Bueno, pasamos ese año, llegamos al 2004. Yo ya tenía mis hijos. Mis hijos nacieron antecitos del 2000 y mi último hijo nace después, cuando yo ya trabajaba en la radio. Bien. Entonces, el 2004 veo que estaban armando la radio y yo pensé en ese momento que la radio que estaban armando era de Antelo, o sea, que estaba volviendo nuevamente. Siempre que veía y escuchaba y decía, aquí me darán la oportunidad, siempre en mi pensamiento, aquí me darán la oportunidad, puedo hacer lo que me gusta, al final puedo hacer en la tarde, porque no me podía dedicar todo el día, porque ya tenía mis hijos, yo tenía que trabajar y ver por ellos. Entonces tenía dos hijos, los más grandes, ¿no? Entonces sigo y me dedico al negocio, al comercio. Yo vendía plástico, llevaba de arriba, de la zona Elidor Villazón, al centro, a la calle Tupiza. Ahí teníamos la tienda y me seguía dedicando, y los días de feria me iba a Tupiza a llevar el comercio del plástico. Luego empezó a llevarse el comercio entre harina, aceite, leche, los huevos Kinder, que venían un juguetito, también llevé alfajores, todo llevaba a Tupiza. Me iba el martes y el jueves en Tupiza. Ahí la gente también me conoció. Todo un comerciante. Entonces llega el año 2004 y hablamos con Javier, primero me acuerdo, Javier Elías, porque Javier Elías estaba ya ahí en la radio. Había la otra conocida amiga, creo que se llamaba Sunilda, si no estoy equivocado en su nombre, y Freddy ya estaba también en la radio. Germán Coca Aguilar era el corresponsal de Radio Fides, estaba ahí cuando empezó la radio. Entonces arman en agosto y sale la radio el 15 de agosto ya de forma, digamos, ya en su señal con Fides. Y yo escucho y era todo el día Fides. Y dije, no, porque Multicenter lo bajaba la radio Fides en sus informativos de la familia Condori. Entonces escucho, dice, esta radio, ¿quién lo estará manejando? En mi pensamiento no estaba todavía que la radio estaba saliendo desde la casa de Antelo, que ahí le habían puesto la radio. Y escuché, hasta que un día escucho a los periodistas que vinieron de Tupiza y vino también de Potosí, Marcela, ¿cómo se llama? ¿Cómo era el apellido de Marcela? Que en paz descanse, también ya no está. Pero ya me olvidé también su apellido, pero estaban también los periodistas Roberto Cruz, estaba otro que se fue a Sucre. Bueno, algunos nombres no me guardé, pero estaban ellos. Entonces no había locutores de Villazón, estaban ellos. Había un locutor de Tarija, creo, si mal no recuerdo. Claro, vino, pero él vino después. Julio César Fernández. Julio César, sí. Fernández Paz, que creo que es pariente de Jaime Paz. Entonces, sí, ahí estaban. Yo voy porque Javier me dice, vení a la radio, necesitamos ahí gente que pueda iniciar esta programación. Claro. Y yo voy. Yo fui más o menos en septiembre del año 2000, o sea, se abre la radio en agosto y yo en septiembre estoy llegando a la radio Fides, un mes y un poquito más, y ya le encontré a Freddy ahí. A Freddy, entonces le encuentro, y porque Javier me dice, vení a la tarde.
Entonces elegimos un día, yo voy. Y claro, yo a Freddy le conocía de vista. Y cuando llego, yo ya le conocía, que lógicamente vivía en la esquina y todo lo demás. Llego y entro a la radio y Javier me dice, él es el Mateo, quiere hacer algo en la radio, quiere hacer un programa. Entonces le saludamos a Freddy, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me dice, bueno, aquí lo que falta, dice, ¿no? ¿Qué falta? Aquí falta un programa deportivo. Bien. ¿Te animas? Me animo. Yo quería hacer radio, yo quería que me descubra. Claro, que me descubra la gente que Mateo quiere hacer radio. 2004. Entonces empezamos haciendo en octubre. Y el programa que yo hago era un programa comprado. No era un programa, como decir, venía a hacer nada más, porque había una cierta, fiscalización, si se puede decir, o control de quiénes estaban en la radio y cómo era este programa que estaba saliendo. Era como recién iniciaba, me imagino que era un proceso constante de evaluación. Esto se queda, no se queda. Así es, ¿no? Así es. Uh-huh. Y bueno, pasa ciertos problemas. Yo hago octubre, hago noviembre y ya cuando estamos llegando para las elecciones, porque había elecciones en justo ese mes de diciembre, recordemos que en el 2005 Evo Morales viene a ser el presidente, ¿no? El 2005. Entonces, en esa transición habían ciertos problemas y todo lo demás. Y en la radio creo que había uno que quería ser el director y el otro, entiendo que también lo habían elegido. Bueno, cierta descoordinación. Y bueno, en esa descoordinación a mí me toman, ¿no? Y justo Freddy me dice, después de que ha pasado el problema, me dice, bueno, él incluso me dijo más antes, puede que más adelante haya un espacio para que puedas trabajar, pero mientras tanto podemos hacer el deportivo, pero este es un programa, una hora vendida, o sea que yo tengo que responder con 1 o 2 auspiciantes el costo del programa. Ni siquiera de la hora, ¿no? Era media hora. No, una hora era. 11:30 a 12:30 me quedaba. Ah, temprano. Sí, 11:30 a 12:30 y luego venía el noticiero de Fides. Entonces habíamos empezado, bueno, me escucharon y cuando hay ese problema de descoordinación más adelante ya uno desaparece, la determinación o decisión de en ese momento quien dirigía Fides Potosí, la señora Marcela, dice, bueno, Freddy se queda, seguramente eso fue la decisión. Entonces yo seguía viajando, no viajaba de lunes a viernes, pero viajaba el sábado. Yo me iba a la feria. Se quedaba para el programa. Para el programa. Y de los martes a jueves pasa sábado. Claro, yo el sábado viajaba, me iba a Tupiza porque yo tenía que llevar algunas cosas para vender, entonces me quedaba sábado y domingo. Yo lunes ya estaba aquí para hacer el programa. Entonces en esos 2 días Freddy me busca y me dan el mensaje, el comunicado diciéndome de que bueno, no había celular, no había WhatsApp, nada. Entonces me dejan el comunicado, lo dicen a mí, mamá, que yo le digo mamá de cariño, doña Inés, me dice, ha venido Freddy y dice que vayas, anda a la radio mañana, necesitan hablar contigo. Entonces yo ya sabía que había el problema, entonces voy y digo, debe ser para que trabaje. Claro. Entonces Freddy me dice, sí, evidentemente necesitan un trabajador. Tienes que venir esta tarde. Yo fui en la mañana y me dijo, en la tarde vení. Va a estar doña Marcela y quieren hablar y así que en la tarde. Listo, fue el lunes a las 2 de la tarde, 2:30. Voy y entro y estaba doña Marcela. Doña Marcela era una mujer bien, ¿cómo te digo? No sé, lo defino como una persona dominante que mandaba y tenías que hacer como ella decía. Era una mujer así. Haces. Y si no vas a hacer, andate, así de una. ¿No? Yo llego, él es el Mateo. Así, ¿cómo está, señora Marcela? Buenas, tome asiento. ¿Quieres trabajar? O sea, era una pregunta directa. No hay aquí vueltas. Sí, pero ¿cuánto me va a pagar? Nada de cuánto me va a pagar. No había negociación. No había. ¿Quiere trabajar? Y yo no dije, pues, cuánto me va a pagar, qué horario voy a hacer, qué voy a hacer. Ese cuestionamiento cuando uno quiere trabajar está mal, está por demás. ¿Quieres trabajar? Y yo dije, sí, quiero trabajar. Bien. Muy bien, va a trabajar. Bueno, como va a trabajar, dice, Freddy, Mateo se hace cargo y él es el jefe de prensa desde hoy día. Era lunes en la tarde.
Así que Freddy le va a enseñar lo básico. ¿Qué va a hacer? El jefe de prensa es el reportero, el jefe de prensa manda los despachos a nivel nacional. No solamente eso, tiene que conseguir publicidad, tiene que barrer, tiene que limpiar, tiene que echar agua y todo un sinfín de tareas que me dijo y que en el contrato venía precisamente todas las tareas que tenías que cumplir. Claro. Bueno, esta es su herramienta de trabajo. En ese momento nos da el celular pequeño, ¿no? El Nokia, la grabadora y el celular. Señor, me da en mi mano, dice, esta es su herramienta de trabajo. Empieza desde hoy día. Freddy, que mande el despacho a la hora del país. O sea, el mismo día ya me tomaron. Tenía que mandar ya el despacho. tenía que mandar. Yo en la noche ya tenía que mandar el despacho a la hora del país. ¿Y le dijeron el formato, cómo era? Freddy me indicó. Claro. Freddy dijo, ven, así, escucha. Y ya había hecho el Javier Elías, ya había hecho los despachos. Yo también escuchaba, claro, los despachos de la hora del país. Para la hora del país, informó, ¿no? Claro, y hasta ahora me acuerdo, ¿no? Sí. Grupo Fides, Mateo Tintilay, Villazón, eso era. Y eso fue, y durante 18 años la gente me conoció como el corresponsal de Fides. Sí. Y una vez así estábamos saludando, hola, ¿qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? El cielo está azul, bonito, todo. Y había estado escuchando Julio César. Y en la tarde dice, te escuché en la mañana, dice. Uy. Y con algunas palabras que yo no voy a reproducir, pero dice, a mí qué me importa que el cielo esté, yo quiero una nota. Claro, claro. Yo quiero una nota. ¿Qué me sirve que esté saludando? Quiero la nota. ¿Me escuchaste? Entonces siempre decía él, ¿para cuándo quiero? No tenías que decir para hoy o para mañana, tenías que decir para ayer. Que quiere decir que tenías que hacerlo al mismo ahora, claro. Si no, no vale. Entonces de transcurrir de mi ajuste de mi vida, tenía que aprender con él. O sea, yo tenía que estar, al momento que él me llamaba, yo tenía que estar con el entrevistado. Y después eso aprendimos y eso le gustó también a Julio. Y al final me dijo, Mateo, te felicito porque en todo este tiempo has hecho lo que tiene que hacer un reportero, un periodista, estar en el lugar de los hechos. Hablábamos del gas, yo estaba en el lugar IPFB o donde se estaba vendiendo el gas, porque había ese problema y sigue el problema, ¿no? De que las garrafas lo llevan a La Quiaca y una vez hablamos. Y a Julio César le gustaba hacer esa conexión de fronteras, Bermejo, Yacuiba, Villazón. Y estábamos hablando del problema del gas. Sí. Vamos a Tarija, el tarijeño, el reportero estaba en la planta IPFB, porque ¿de dónde venía el gas? De Tarija, ¿no es cierto? Claro. Entonces, vamos con Mateo Tintilay. ¿Dónde está Mateo? Estoy acá con quién está. ¿Cuánto vale la garrafa? Y la garrafa, si valía 22.50, ahí le estaban vendiendo a 40, 45, ¿ve? Entonces, ese tipo de comunicación le gustaba a Julio César, que hagamos al toque. Del tema estamos hablando, tenemos que estar con el entrevistado correcto. Y en el transcurso de eso nació mi hijo, Boris, nació el año 2005 y vino, como dicen, vino con la marraqueta bajo su brazo. O sea, que quiere decir que me han contratado, me quedé y él tenía todos los beneficios. Él sí tuvo el beneficio. Porque estaba asegurado ya en blanco, ¿no? Así es, estaba asegurado en blanco. Bien. Él vino ya con todo y me acuerdo que cuando recogimos, bueno, no sé, el servicio que tiene, una bandeja nos entregaron de leche, yogur y ese subsidio, ¿no? Nos entregaron una bandeja que yo no había aprovechado cuando él estaba viniendo, sino cuando él ya nació. Entonces ya nació con eso y decíamos, Boris, viniste con la marraqueta. Con todo. Ahí, bajo el brazo, y nos ha bendecido Dios. Desde ese momento estuvimos bien, ya no viajé, me quedé, me dediqué todos los días a la radio, de lunes a domingo. Y si no, pregunten a Freddy cuándo no estuve. Cuando era domingo teníamos que ver la radio, estaba, no sé, haciendo una descarga eléctrica, teníamos que ir a desconectar, con lluvia, con todo, se corta la luz, claro, todo al frente de la radio. Había competencia, domingos íbamos, no decíamos, no puedo, mi mamá, mi abuelita, no, estábamos ahí, lo dimos. Yo creo que el tiempo nos hemos dedicado a partir de eso hasta ahora a lo que nos gusta, la radio, desde el 2005 podríamos decir, aunque yo entré en el 4, pero el 5, por eso digo, el Mati con Mateo, 20 años. 20 años, va a cumplir 20 años.
Bueno, ahora justo ya estamos aprovechando. Ya cumplimos, porque en este diciembre que viene... Claro. No, va a cumplir. Va a cumplir. Estamos en noviembre. Al día que se está grabando esto es noviembre, así que estamos en el plan de celebrar esto. Hay mucho por conversar. Me gustaría hacer una segunda parte. ¿Sí? Precisamente hemos llegado hasta el 2005. De ahí la época de la radio en Villazón, que creo, y esto lo hemos visto, he sido testigo de primera mano de año tras año de reconocimiento, la dupla informativa, el equipo de la mañana, las notas y todo lo que fue en su momento la dupla de Radio Fide. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte. Vamos a dejar a la gente con ganas de que vengamos a contar la otra parte también del trabajo, ¿no es cierto? De la aventura de esto de la radio. Y después lo que hoy significa Radio Sur, ¿no? Como tal. Así que amigos, los invitamos a que se queden para el próximo, o que nos acompañen para el próximo episodio. Mateo, a la próxima estaremos charlando ya de la otra etapa, ¿no es cierto? De la radio como tal. En el otro milenio. En el que otro fue del 2005. 2005. Porque contamos parte de la década de los 90. Sí. También parte de los 80. Exactamente. ¿No? Así que nada, gracias por venir hoy, gracias por estar con nosotros y estaremos en un próximo episodio contándole a la gente esa parte de la radio que creo que es necesario que lo contemos, que charlemos y que nos acompañen, porque esto no va a parar. Es más, creo y considero que la radio no va a desaparecer, se está adaptando, está evolucionando y en su momento va a continuar. Así que, Mateo, gracias. Gracias por estar hoy. Muy bien, Allen. Gracias a vos. Gracias a todo tu equipo que produce este programa. Metanoia Continua. Hay que seguir, primero, es en uno mismo, ¿no? El desafío. Y ese desafío se transmite a nuestras generaciones. El cambio continuo. Si hoy no fue como queríamos, un poquito más adelante, con esfuerzo, siempre va a cambiar. Gracias, Allen. Gracias a todo tu equipo. Hasta la próxima y hablaremos también del mate con Mateo. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Nos encontraremos en otro episodio. Ahora este encuentro estaba nervioso, muy nervioso estaba. Estaba preocupado porque no le puse el azúcar al mate. Así que, pero ese mate amargo es rico. Está bueno, sí. Como para despejar un poco. ¿Sigue grabando esto?